Bienvenidos a este nuevo ejercicio académico sobre Survival Determining en nuestros Business Knowledge Series. En esta oportunidad vamos a hablar de técnicas de análisis de supervivencia, dado que hemos encontrado que el común denominador de muchas preguntas de negocio de nuestros clientes justamente tiene que ver con predecir tiempos relevantes para optimizar procesos de negocio. Por ejemplo, muchas compañías están interesadas en predecir cuánto es el tiempo que dura o que transcurre entre el ingreso de un cliente a la compañía y la salida de este cliente de la compañía. Otras empresas están más interesadas en optimizar sus procesos de abastecimiento, por ejemplo, y quieren predecir el tiempo que transcurre entre la puesta o petición de una materia prima y la llegada de esta materia prima al punto de fabricación. Otras compañías, por ejemplo, pueden estar más interesadas en optimizar sus procesos de abastecimiento, perdón, de distribución, y para ello quieren predecir el tiempo que transcurre entre que el despacho de un pedido y la llegada del producto al consumidor final. Y podríamos enumerar una amplia variedad de problemas de negocio que tienen que ver con duraciones y con tiempos. Las técnicas de análisis de supervivencia nos pueden ayudar de manera eficiente a predecir cuáles son los factores que aceleran y desaceleran estos tiempos y por ende lograr optimizaciones relevantes de negocio haciendo predicciones eficientes de estas duraciones y de los factores que impactan dichas duraciones. Sin más preámbulo, vayamos a nuestra presentación, que básicamente tiene cuatro grandes capítulos. En un primer capítulo vamos a analizar qué son los modelos de análisis de supervivencia, qué modelos y familias de modelos existen. También vamos a estar analizando los retos que los modelos de supervivencia tienen en un contexto de minería de datos y de Big Data. En un segundo capítulo vamos a analizar un caso de negocio particular que es de una empresa hipotética de telecomunicaciones. Analizaremos sus preguntas de negocio y la necesidad que tienen de predecir early churn. Después vamos a hacer una demostración en Enterprise Miner de SaaS. Finalmente hacemos un recuento y cerramos con algunas conclusiones y algunas recomendaciones de análisis. El objetivo de estos Business Knowledge no necesariamente es eh, hacer una profundización estadística y técnica a un rigor elevado, pero sí es socializar con tomadores de decisión y con personas de negocio los fundamentos lógicos que hay detrás de las técnicas de minería de datos para que sepan de su existencia y sepan que son una herramienta disponible a solicitarle a sus equipos a sus equipos de científicos de datos para que de esta manera maximicen el uso de la información interna y de los recursos de datos que tienen en sus empresas. Muy bien, el primer capítulo entonces tiene que ver con la técnica, vamos a definirla, vamos a entender qué es el análisis de supervivencia y los retos y soluciones en un contexto de minería de datos. Lo primero que tenemos que entender es que el análisis de supervivencia surge de la necesidad de la medicina de estimar los tiempos que tardaban entre un diagnóstico y un desenlace, como por ejemplo la muerte. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad particular, por ejemplo cáncer, la primera pregunta que esta persona puede formularle a su médico justamente es, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Esta pregunta no solamente es de hoy, sino que se formuló hace mucho tiempo y desde la medicina entonces empezó a plantear la necesidad de modelar estos tiempos. Es así como desde esta ciencia surge la técnica del análisis de supervivencia y justamente por eso se llama de esta manera, no solamente para predecir el tiempo de desenlace entre un diagnóstico y la muerte, sino también, por ejemplo, el tiempo que tarda un médico, por ejemplo, después de hacer una intervención hasta la recuperación del paciente, iniciar a tomar un medicamento hasta la remisión de los síntomas, etcétera. Después de haber desarrollado la técnica inicialmente desde la medicina, pues se extrapoló a otros temas de negocio como los fueron las preguntas de producción, las preguntas de fuga de cliente, las preguntas de recursos humanos en cuanto, por ejemplo, al tiempo que tarda entre la contratación y la renuncia de un empleado, entre otras muchas preguntas en muchos contextos diferentes. Actualmente el análisis de supervivencia no es realmente una técnica, sino que se define como una familia de técnicas diseñadas para describir y predecir el tiempo que transcurre entre un evento A y un evento B. Cuando hablamos de describir es simplemente un cálculo de probabilidades, pero cuando hablamos de predecir estamos hablando de entender cuáles son los factores que aceleran o desaceleran esos tiempos, esas duraciones.
¿Qué tipo de preguntas de negocio se puede resolver con análisis de supervivencia? Todas aquellas que involucren tiempo, dentro de tiempo y particularmente duraciones dentro de su formulación. ¿Cuánto tiempo pasa o transcurre o dura entre un evento A y un evento B? La definición correcta de esos tiempos de inicio, de esos eventos de inicio y fin, pues básicamente es un reto de negocio. Y la técnica apropiada tendría que ser el análisis de supervivencia. Y uno diría, ¿por qué análisis de supervivencia y no otra técnica de minería de datos como las regresiones, las redes neuronales, los árboles de decisión? Básicamente tiene que ver con un ejercicio dentro de los datos que vamos a analizar posteriormente, que son las censuras y los truncamientos, que son limitaciones en los datos que nos impiden pensar que la técnica adecuada para analizar estos datos en efecto sean los árboles, las redes o las regresiones o sus derivados. Es importante tener en cuenta que dentro del ejercicio del análisis de los datos es necesario entender de dónde vienen y cuál es el comportamiento de los mismos. Y cuando uno analiza esto se puede encontrar con muchos fenómenos como los truncamientos y las censuras que vamos a definir más adelante. Por lo pronto, vale la pena decir que las técnicas tradicionales de análisis de supervivencia, en su ejercicio de intentar responder en qué momento ocurrirá un evento específico, ha desarrollado dos maneras homólogas de responder a esa pregunta. La primera forma es la función de riesgo, que se conoce como hazard t de x o función de riesgo al tiempo t dado x, que básicamente es una probabilidad condicional de que el evento ocurra al tiempo t, dado que en ese mismo momento las covariables x han tomado un valor determinado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente muera dado que tiene cáncer, tiene diagnóstico X, nivel de calcio de Y y nivel de colesterol de Z? En- eh, y en una mejor formulación de esa misma pregunta es cuál es la probabilidad de que el paciente muera en 3 meses dadas esas covariables. Llevado a un ejercicio de preguntas de negocios, ¿cuál es el riesgo de que un cliente anule su contrato dado que se ha quejado que el producto fue vendido por el proveedor A y que no usa el producto hace 5 meses? Esta función de riesgo se está viendo como desde el lado negativo, pero realmente tiene que ver con una probabilidad condicional de que el evento que estamos analizando se dé en un momento específico dado un conjunto de condiciones que pueden anticipar ese evento. Otra forma de ver o responder esa pregunta es con la función de supervivencia que se reconoce como STDX o función de supervivencia al tiempo t dado x, que justamente es como no lo necesariamente lo contrario al riesgo, pero sí tiene que ver con la acumulación de una probabilidad condicional de que el paciente permanezca sin el evento, es decir, permanezca vivo o activo, dada una combinación de variables, y eso se define como la probabilidad de que el evento ocurra a un tiempo t dado x, como la multiplicatoria de t cuando j tiende a cero, de uno menos la probabilidad de riesgo o la función de riesgo. Básicamente estamos hablando como no necesariamente funciones espejo, pero sí estamos hablando de funciones que se complementan. Por un lado estamos viendo la probabilidad de que el evento no ocurra condicionada a una serie de eventos. Por otro lado estamos viendo la probabilidad de que el evento se acelere dado la combinación de una serie de X. Pero el análisis de supervivencia tradicional no, y esto que estamos viendo acá está condicionado a lo que les hablábamos hace un momento sobre las censuras en los datos y los truncamientos. Y eso es porque las censuras y los truncamientos son lo que hacen que la técnica de análisis de supervivencia sea la más eficiente en combinación con muchas otras existentes a la hora de analizar temas de duraciones. Estos gráficos intentan responder a la pregunta sobre qué es la censura. En el eje de las X está básicamente casos, diferentes casos, momentos o cortes de tiempo, perdón. Y en el eje de las Y está el tiempo. Las líneas son casos. Resulta que nosotros podemos tener una gran base de datos sobre nuestros clientes y su comportamiento transaccional en nuestros servidores, pero en algún momento para poder hacer este tipo de análisis nosotros tenemos que extraer los datos. A ese tiempo de extracción lo vamos a llamar omega y está representado con la línea vertical verde. ¿Qué pasa? Que a tiempo omega
vamos a tener varios clientes que ya han expresado su fuga, por ejemplo, y la fuga la vamos a ver como ese puntico, este punto que voy a señalarlo con el marcador, este puntico de acá. A este punto ya estos clientes, por ejemplo, ya se habrán ido a tiempo omega y puedo modelarlos. Pero por ejemplo tengo todos estos clientes de acá que a tiempo omega no habrán exhibido escenarios de fuga. La fuga se va a presentar después, como se ve en este gráfico. Pero esto no lo conozco con certeza al momento de extraer los datos de la base de datos o al momento en el que voy a empezar a hacer el análisis. Es por eso que todos estos datos, estos clientecitos que están acá, los voy a tener que marcar como censurados, porque no sé en qué momento exactamente se va a presentar el evento, porque al momento de extraerlo todavía estaban activos. A esto lo llamamos censura derecha y es una gran limitante para técnicas como árboles de decisión, redes neuronales, porque dentro de la programación y dentro del algoritmo del modelo yo no le puedo indicar en qué momento estamos hablando de censuras o de truncamientos. Ha habido ejercicios teóricos en donde se ponen variables indicativas para poderle informar al algoritmo que existen truncamientos y censuras, pero no han sido tan eficientes comparativos con con el análisis de supervivencia para poder analizar este tipo de datos. Es en ese orden de ideas, el análisis de supervivencia, en su rol y en su función vital de poder analizar datos con censura, ha desarrollado dos grandes familias de técnicas, las familias descriptivas y las familias predictivas. La familia de análisis de supervivencia descriptiva lo que busca es cuantificar la probabilidad, ya sea de riesgo o de supervivencia existente en un conjunto de datos. Y esas son dos probabilidades condicionales que se calculan simplemente para tener indicadores de cuál es la probabilidad de que un cliente esté activo al tiempo t y cuál es la probabilidad de que exhiba un evento de fuga al tiempo t. Pero no me está diciendo qué factores aceleran o desaceleran esta fuga. Dentro de las técnicas descriptivas encontramos básicamente dos, que son la técnica de Kaplan-Meier y la técnica de las tablas actuariales o las tablas de vida. La diferencia entre estas dos técnicas es que la técnica Kaplan-Meier hace una estimación momento a momento. Si estamos usando el tiempo en meses, entonces Kaplan-Meier va a hacer una estimación mes a mes de la probabilidad condicional de que el cliente permanezca activo al tiempo t, dado que el evento se ha presentado antes. Las tablas actuariales hacen el mismo análisis, pero con unos tiempos llevados en rangos. No está haciendo una estimación puntual como Kaplan-Meier mes a mes, sino llevándola como a rangos de tiempo, que es como la probabilidad condicionada de que un cliente esté activo al tiempo t, dado que el evento se ha presentado antes, entre el mes 1 y el mes 2, entre el mes 2 y el mes 4 y así sucesivamente. Notemos que la familia de técnicas descriptivas, como les decía, solamente me va a estimar la probabilidad del evento, pero no me va a decir qué acelera o desacelera dicha probabilidad. Es por eso que existe la necesidad de hablar de una familia predictiva de análisis de supervivencia y de técnicas de análisis de supervivencia. Y estas son modelos en últimas de regresión que pueden ser paramétricos o semiparamétricos. Los modelos paramétricos asumen que tanto la función de riesgo como la función de supervivencia se ajustan a una distribución específica de probabilidad, donde cabe o vale la pena mencionar algunas como la distribución exponencial, la distribución Weibull o la distribución log normal, entre algunas otras. Las funciones semiparamétricas no esperan que los datos necesariamente se ajusten a una distribución específica de probabilidad. Dentro de la familia de los análisis de supervivencia paramétricos simplemente se les llama regresión de supervivencia y se ajusta en función de una distribución de probabilidad particular. La familia semiparamétrica de análisis de supervivencia se conocen comúnmente como regresión de riesgos proporcionales o regresión de Cox y es como la más usada en el contexto de la medicina. Es menos exigente a nivel de supuestos de comportamiento de distribuciones de probabilidad, pero también tiene más exigencias, digamos, alrededor de los datos y el comportamiento mismo de las funciones de riesgo. Entonces, digamos que en cualquiera de las dos hay una serie de supuestos y en un momento de negocio seguramente habrá que verificarlos y tomar los riesgos de incumplirlos en caso de que se desean incumplir. La regresión de Cox como técnica más importante, digamos que asume algunos supuestos, tiene algunas ventajas y tiene algunos puntos
rojos o warnings. El primer supuesto es que el tiempo tiene una distribución continua, no discreta, es una distribución que va en segundos, milisegundos, minutos. El segundo supuesto es que solamente mide un evento a la vez, muerte, fuga, pero esa forma de muerte, esa forma de fuga solamente tiene una forma, no dos, no tres, solamente una forma de mutar el evento. La regresión de Cox generalmente ha presentado dos ventajas. La primera es que es un método adaptado para superar los retos analíticos que impone la censura derecha particularmente. Y también hay algunas razones de riesgo que no están estimadas y eso obviamente permite que el modelo en esencia no tenga un beta cero y eso haga que la estimación sea un poco menos dedicada en términos de requerimientos para analíticos en general. En términos de los warnings, básicamente el método de análisis de supervivencia bajo regresión de Cox fue diseñado para aplicar en muestras controladas y en escenarios experimentales. Hay mucha, digamos, disonancia y distorsión de las estimaciones de los modelos cuando los datos son masivos, como en el contexto de la minería de datos. Y también las preguntas de negocio suelen ir en contravía, por ejemplo, del supuesto 2 y del supuesto uno. Muchas de las preguntas de negocio no necesariamente tienen tiempos continuos, sino rangos de tiempo como mensuales, semanales, eh, y al mismo tiempo hay varios eventos que pueden coexistir simultáneamente generando competitividad en los riesgos. Es el caso como el primer reto es que podemos tener varios riesgos compitiendo al mismo tiempo. En el caso de una fuga, por ejemplo, podemos tener fuga voluntaria, fuga involuntaria. La fuga voluntaria en una telco generalmente es cuando el cliente desacelera su pago y entra en cartera, en donde en algún momento, pues por deterioro de cartera, considera que el cliente se pierde y ingresa en un proceso de cobranza. Pero también podemos tener riesgo voluntario de fuga voluntaria y es cuando el cliente en efecto exhibe su necesidad de cancelar el contrato. En cualquiera de los dos casos, todos los clientes tienen y conviven con esos dos riesgos simultáneamente. El modelo de regresión de Cox modelaría uno de estos dos riesgos, pero no estaría modelando los dos en simultáneo, cuando realmente la pregunta y la vivencia en el negocio implica que los dos estén en simultáneo trabajando. El segundo elemento es un truncamiento izquierdo que vamos a explicar más adelante, que es algo similar a la censura, pero tenemos que analizar con detenimiento el tema del truncamiento, que es un reto también a superar en grandes volúmenes de datos. Un tercer elemento son las covariables dependientes en el tiempo. Si yo tomo a mis clientes, por ejemplo, en el periodo uno, muchas de sus configuraciones de producto, las promociones que habrán aceptado o recibido, las peticiones, quejas y reclamos que habrán puesto, en ese momento son unas diferentes al momento 2, diferentes al momento 3. Es decir, muchas de las variables que pueden anticiparnos la fuga del cliente o el evento que queremos predecir en función de duraciones de tiempo van también cambiando dependiendo del momento donde uno estime o escoja la ventana de tiempo y eso es un reto particular dentro del análisis. A eso lo llamamos covariables o cofactores dependientes de tiempo. La regresión de Cox en momentos de supervivencia, en análisis de supervivencia ya contempla algoritmos para poder hacer análisis de covariables dependientes de tiempo, pero en un contexto de minería de datos, el exceso de estas covariables o por el contrario el déficit pueden inducir el modelo a error, haciendo que las estimaciones sean poco confiables. Finalmente, las funciones de riesgo no necesariamente tienen un comportamiento lineal, que es lo que estima o lo que supone Cox como método de regresión. Por lo tanto, se necesitan spindles, splines cúbicos o modelos de otra naturaleza para poder modelar estas funciones de riesgo fuera de un contexto de linealidad. Es por eso que en el contexto de minería de datos se necesitan tres soluciones. Primero, un modelo diferente de Cox, que es básicamente un modelo de riesgo logístico de tiempo discreto, en donde el tiempo realmente no es una variable continua, por el contrario, está discretizado a mes, año, hora, semana, etcétera. En una segunda solución, justamente es una solución que nos permita esta solución de riesgo logístico de tiempo discreto. eh, lo que busca justamente es tener o incluir competitividad de riesgos, tener presente que se pueden dar varios resultados a la misma vez
Y finalmente, solucionar algunos temas técnicos como el truncamiento izquierdo, que en breve explicaremos, los retos que imponen las covariables dependientes de tiempo y finalmente el poder usar ranuras cúbicas para poder ajustar funciones no lineales en riesgo. El tema del truncamiento izquierdo es que no solamente hay un tiempo omega, que es el tiempo en donde extraigo los datos para poder analizar básicamente el tema de la... Cuando extraigo los datos tengo unos eventos que no voy a poder ver a futuro y entender en qué momento se presentan los casos. Este tiempo omega, que es el tiempo de extracción, me impone el reto de la censura. Pero también las ventanas de tiempo que se extraen para hacer el análisis pueden generar un truncamiento izquierdo y ese truncamiento izquierdo es el tiempo donde los datos inician. Como estamos hablando de duraciones, yo necesito dos tiempos, un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. El tiempo en el que el cliente ingresa, el tiempo en el que el cliente se va, el tiempo en que se pide la mercancía, el tiempo en que la mercancía llega, el tiempo en que se despacha la mercancía, el tiempo en que la mercancía llega al consumidor final. Cuando yo extraigo los datos de la base de datos, el fenómeno de negocio sigue en funcionamiento y habrán muchos clientes que yo tenga el tiempo de inicio, pero no tenga el tiempo de finalización. Por lo tanto, si no tengo el tiempo de finalización, voy a hablar de una censura derecha. Pero cuando no tengo el tiempo de inicio, estaría hablando de un truncamiento izquierdo, que también es un reto importante en el análisis, porque no necesariamente se tienen muchas oportunidades estos tiempos. Es de esta forma que este recuadro azul del lado de la izquierda lo voy a llamar truncamiento izquierdo, mientras que este recuadro azul de la derecha lo voy a llamar censura derecha. Y ambos son retos que hay que superar analíticamente dentro de los datos, lo que imposibilita aún más el uso de técnicas convencionales de minería de datos, como lo pueden ser justamente las regresiones convencionales, los árboles de decisión, las redes neuronales, entre muchas otras, que son técnicas que comúnmente se utilizan para analizar fuga en bancos, en aseguradoras. Generalmente se utiliza más el árbol de decisión porque es más fácil de explicar y es más fácil, digamos, de llevar su trazabilidad. Las redes neuronales básicamente solamente ojo experto podría llegar a generar interpretaciones sobre los coeficientes de las capas intermediarias dentro de las neuronas de entrada y salida, pero generalmente no se explica y ni se logra entender muy bien cómo funciona una red neuronal, por eso tampoco se usa. Generalmente son las regresiones y los árboles las técnicas más usadas digamos, simplicidad a la hora de explicarla, pero tienen ese reto. Ni las regresiones ni los árboles pueden, digamos, de manera eficiente presentarle a los datos un reto de truncamiento y censura sin que las predicciones se vean afectadas. Sin más preámbulo, entonces miremos el caso de negocio. Vamos a hablar de una empresa de telecomunicaciones multiproducto que vende planes de televisión en hogar poniendo equipos decodificadores de diferentes tecnologías para que los hogares experimenten televisión satelital. De un tiempo para acá esta empresa ha comenzado a ver que los clientes se están cancelando o se están yendo antes de culminar el primer año de contrato. El formato de venta es a través de dealers, no hacen venta directa, por lo que se cree hipotéticamente que la forma, método particular o dealers particulares hacen más propensos a los clientes de generar algún tipo de fuga o algún tipo de desaceleración. Por otro lado, tenemos que entender también que el problema del early churn, es decir, que el cliente se vaya antes de un año, es complejo en telecomunicaciones porque implica que las empresas no habrán recuperado el costo de adquisición ni el costo de instalación antes de que y el cliente ya se está yendo, por lo tanto entra en una pérdida financiera relevante. Por términos regulatorios en la mayoría de países en América Latina, las empresas de telecomunicaciones no pueden rehusar estos equipos, así que se le pone en la instalación un equipo al usuario y eso implica obviamente unos costos, no solo de venta, sino de instalación, más el costo mismo del equipo. Y si el cliente inactiva su relación con nosotros, con la compañía, antes de un año, pues estaría incurriendo en un tema de early churn. Este early churn puede ser voluntario y puede ser involuntario. Por lo tanto, iniciamos nuestra demostración con Enterprise Miner, para lo cual vamos a salir un poco de aquí, de nuestro modo presentación, para poder ir a Enterprise Miner.
Estas técnicas de supervivencia generalmente pueden ser usadas con cualquier sistema de análisis de información. Básicamente, IBM en la versión Modeler, inclusive en la versión Statistics, cuenta con, digamos, recursos para poder hacer análisis de supervivencia en diferentes algoritmos. No es un tema el issue de la herramienta. Sabemos que un minero de datos o un real analista de información no tiene dependibilidad de alguna herramienta, aunque busca básicamente tecnologías eficientes. Ahí entramos en un tema de ética con relación al proceso, porque pues podemos invertir tiempo desplegando código o podemos invertir tiempo pensando en las preguntas de nuestros clientes. Entonces preferimos usar soluciones validadas por el mercado en lugar de soluciones open source como R. Pero es un tema básicamente de practicidad, acceso y hábito, más que un tema de eficiencia o superioridad de alguna herramienta particular. Vamos entonces a analizar, recordemos la metodología CRIPS-DM. Tenemos entonces CRIPS-DM, que es con una metodología administrativa del proceso de minería de datos, y una metodología SEMA, que es la que utiliza Enterprise Miner como una metodología procedimental para hacer el proceso propio de minería. Analicemos entonces los datos de entrada. Vamos a usar unos datos que llamamos datos de la empresa de telecomunicaciones. Miremos un poco las propiedades de estos datos antes de comenzar. Lo que hemos almacenado en la base de datos es una Common ID, que es básicamente un identificador único del cliente. Este identificador único del cliente no se repite varias veces en la base de datos, es decir, tengo una base de datos de un único cliente por fila, no de múltiples clientes por fila. Estas variables, lo que implica que vamos a hacer un análisis de supervivencia, pero no vamos a hacer un análisis de supervivencia con covariables dependientes de tiempo. Es decir, si yo tuviera el ID replicado varias veces en la base de datos y las covariables cambiando en cada una de esas réplicas del ID en la base de datos, podría pensar que tengo el mismo cliente en el momento A, B y C, con covariables cambiando en A, B y C, por lo que estaríamos hablando de un modelo de supervivencia con covariables dependientes de tiempo, que no es lo que estamos viendo en este momento. Por otro lado, estamos viendo que el cliente pudo ingresar a la compañía a través de un provider o de un dealer diferente. Por ejemplo, estos tres primeros clientes ingresaron con el proveedor 1. Tengo la fecha en la que el cliente ingresó y la fecha en la que el cliente se desactivó. Noten que si no hay fecha de desactivación, vamos a estar hablando de censura, porque no sé en qué momento el cliente se vaya a inactivar. Pero si hay una fecha de inactivación, claramente hay una variable evento activa. Por ejemplo, evento en 0 corresponde con una fecha de desactivación en missing, pero un evento con número implica que en efecto hubo un evento, donde 2 es fuga involuntaria y 1 es fuga voluntaria. También tengo dos variables que nos pueden ayudar a predecir adicional al tema del proveedor cuándo es el momento en que un cliente se va. Lo primero es el tipo de plan y lo segundo es un identificador de crédito o de riesgo de crédito que lo llamamos bueno o malo, donde 1 es un riesgo de crédito bueno y 0 es un riesgo de crédito malo, según centrales de riesgo. En ese orden de ideas, básicamente tenemos un Analytic Base Table listo que viene de la biblioteca SAS SAMPSIO, que es una biblioteca de apoyo de SAS para temas de ejemplos. Vamos entonces a entender que dentro del primer momento de la metodología SEMA lo que debemos hacer es particionar los datos. Recordemos que la partición de los datos lo que nos permite es tomar esta base original y poderla particionar. Vamos a cargar la base de datos dentro del miner y posterior a la carga de estos datos vamos a partirlos. ¿Qué indica hacer una partición? La partición implica que voy a dividir la base original en una base de entrenamiento, que es una base donde voy a estimar los parámetros del modelo, una base de validación, que es donde voy a calcular los errores, unas distancias existentes entre el entrenamiento y la validación.
Los modelos de regresión y de árboles de decisión solamente requieren partir a estos dos niveles. Los modelos dependientes de redes neuronales o de machine learning implican que también tengamos una base de prueba. En este caso voy a usar 60% de los datos para entrenamiento y 40% de los datos para validación, dejando en cero la necesidad de prueba, porque no es un modelo lo que vamos a implicar que vamos a hacer, no es un modelo necesariamente ni de machine learning ni dependiente de redes neuronales. No necesito hacer prueba. La prueba la voy a hacer con una ventana de tiempo posterior. Sin embargo, a este punto vamos a hacer la partición y vamos a dividir esta base original en dos bases de datos, entrenamiento y validación. Habiendo hecho este entrenamiento y validación, voy a ir al nodo de aplicaciones, y en aplicaciones voy a encontrar el análisis de supervivencia. Originalmente, en las primeras versiones del minero de SAS no existía la posibilidad de hacer análisis de supervivencia exceptuando la invocación de código a partir de un nuevo código. Las técnicas de modelización que se pueden ver acá técnicamente implican tener otro tipo de herramientas. Autoneural, que es para ayudarnos a determinar cuál es la mejor configuración de una red neuronal, árboles de decisión, regresión por minería de datos, que se utiliza particularmente cuando vamos a hacer regresión con variables transformadas o con variables provenientes de análisis factorial o de análisis de componentes principales. DM Neural, que es básicamente cuando tenemos componentes principales como input para la regresión neuronal. Tenemos análisis conjunto, que son básicamente temas de ensamble, to stage, que es para modelar dos targets al mismo tiempo, uno cualitativo y uno cuantitativo, y en muchos otros momentos y modelos, que es básicamente lo que tenemos un poco aquí. También tenemos algunas metodologías en High Performance Data Mining, que básicamente es un procesamiento basado en memoria RAM y en últimas implica mayor eficiencia. Y allá encontramos algoritmos como Support and Vector Machines, encontramos temas como redes bayesianas, Random Forest, encontramos otros algoritmos más hacia el tema del Machine Learning y demás. Pero por ahora, o a la fecha de hoy, las nuevas versiones del minero han construido algunas aplicaciones, dado que se han dado, pues SAS en su proceso de investigación y desarrollo ha encontrado la necesidad de mejorar y adaptarse a las dinámicas mismas de los negocios, y se encontró pues justamente con esta pregunta de las duraciones de los tiempos y se decidió automatizar un poco este tema. Entonces, partiendo de una base de datos que en efecto es estándar, se deben identificar cuáles son los IDs temporales, la fecha de inicio y la fecha de finalización como primer paso. Dentro de la base de datos, cuando la revisamos ahorita, teníamos dos momentos, la fecha de activación y la fecha de desactivación, y eso nos permite tener básicamente el tema cubierto. Los tiempos que vamos a analizar los estamos señalando básicamente casi que a día, porque estamos hablando, tenemos la fecha en año, mes, día, y eso es básicamente lo que tenemos. Estos datos no nos están imponiendo reto a la izquierda, porque la fecha de activación la tenemos clara, no tenemos truncamiento izquierdo, por lo que vamos a implicar que no lo hay. No vamos a hacer ningún tipo de muestreo, pero sí tenemos unas covariables, y esas covariables las vamos a incluir en el modelo. Vamos a incluirlas en el modelo. Ya no hay necesidad de hacer ningún tipo de parametrización en términos del modelo de Spindle. Todo este tipo de splines lo que nos permite es básicamente generar modelos no lineales asociados a las covariables dependientes de tiempo para mejorar los ajustes. La validación, vamos a escoger, básicamente vamos a dejarlo sin la posibilidad de escoger algunas fechas. Entonces vamos a mirar cuánto es la ventana de entrenamiento del modelo. Como tenemos una ventana de tiempo que básicamente está yendo desde el día 31 de enero del 1999 hasta el 12 al 31 de diciembre del 2000, es nuestra ventana de tiempo. Vamos a entrenar el modelo básicamente hasta el 9, el 30 el mes 09, día 30 del 2000, hasta esa fecha vamos a entrenar, y vamos a permitirle al modelo hacer la validación. Y aquí lo tenemos, validación la vamos a hacer especificada por nosotros, y vamos a tomar la puntuación de validación hasta la fecha un poco anterior a ella.
De esta forma se definen un poco las ventanas de tiempo y esto nos permite poder iniciar y correr nuestro modelo de supervivencia. Vamos entonces a esperar. Bueno, miremos aquí algunos errores. Seguramente tiene que ver con las ventanas de tiempo, en efecto. Bueno, no. Digamos que tenemos que usar un objetivo de variable, una variable objetivo de clase. Entonces hagamos un cambio aquí en las variables de origen. Y en efecto la variable clase tiene que ver con la variable que nos informa el tipo de fuga que el cliente tuvo. Entonces miremos dentro de las variables la variable target, que es una variable objetivo, pero está en intervalo y tiene razón porque 0 es que no tuvo, 1 no tuvo fuga, 1 es fuga involuntaria, 2 es fuga voluntaria. Eso realmente, aunque es una variable que está expresada en números, su comportamiento en efecto es en esencia nominal, en esencia ordinal o nominal, más hacia lo ordinal. Pero esperemos a ver si Miner nos la ayuda a tomar. Pero en efecto creeríamos que sí. Vamos a darle una ejecución a la carga de los datos nuevamente. A nuestro nodo de Survival Data Mining vamos a darle primero una actualización para que cargue los metadatos de la ruta y al mismo tiempo le damos una ejecución en espera de que no tengamos algún tipo de error adicional. Es posible, básicamente aquí ya a estas alturas podríamos creer que el modelo va a correr fácilmente sin ninguna anomalía. Como les contaba, las técnicas de minería de datos, particularmente en términos de análisis de supervivencia, están muy enfocadas a omitir, o necesitamos aquí hacer algunas omisiones para efectos del demo. Si bien estamos partiendo del muestreo al modelamiento, no implica que no haya habido una exploración de los datos previa o modificación de los mismos. Seguramente en la exploración entendemos mucho las dinámicas de los datos y durante la modificación lo que hacemos es implementar algunas técnicas para hacer transformaciones o modificaciones de los datos antes de entrar a la evaluación. Lo que podemos hacer para poder evaluar el modelo es intentar con diferentes combinaciones de las variables X o diferentes opciones de entrenamiento antes de escoger un mejor modelo. Por lo pronto vamos a hacer un proceso sin hacer el assessment porque de alguna u otra forma no lo implicaría. Hay solamente una alternativa, no podemos evaluar varias, hay una única alternativa posible aquí. Entonces, miremos un poco algunos de las limitaciones y algunos de los temas que podemos ver acá. Aquí tenemos básicamente cuál es la probabilidad. Lo primero que tenemos que ver es la curva empírica de supervivencia. Tenemos en esta curva empírica de supervivencia dos momentos. En el primer momento vamos a tener técnicamente en decreciente la curva de supervivencia, en donde en Y están los días y en X está la probabilidad de que el cliente permanezca activo ese día, de manera tal que al día 200, es decir, casi casi un año, el día 214, la probabilidad de que un cliente esté activo es del 87%, pero la probabilidad de perder también un cliente en ese mismo día, que es básicamente la función de riesgo, es de 0.1%. Los riesgos empiezan a ser cada vez más grandes, por ejemplo, al día 583, por ejemplo, el riesgo tiende a ser eventualmente un poco más grande. En rojo siempre va a ir la función de riesgo, mientras que en azul está la función de supervivencia. Recordemos que son dos formas diferentes de ver el evento. Adicional a eso, podemos analizar que hay dos eventos dos tipos de fuga que se están presentando. Una función de subriesgo en azul para el riesgo voluntario y otra para el riesgo involuntario. Recordemos que estos dos riesgos compiten continuamente a lo largo del ciclo de vida de los clientes. Por ejemplo, el riesgo involuntario es mucho más competitivo en los primeros momentos de la vida del cliente, mientras que el riesgo involuntario, voluntario digamos, está latente más después, por ejemplo, del primer semestre de la vida del cliente. ¿Esto qué implica? Implica que esta curva nos permite ver en qué momentos dentro del ciclo de vida del cliente podemos llegar a encontrar mayor aceleración o desaceleración de algunos de los factores relevantes que estamos viendo aquí. Esto no es tan necesario, digamos, o tan eficiente. Vamos a hacer un segundo momento de entrenamiento en donde vamos a dejar predeterminadas las alternativas. Un segundo momento de supervivencia. Este primer momento de supervivencia vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a llamar supervivencia restringida
porque usamos unas ventanas particulares de tiempo. Aquí vamos a dejarla en no restringida y vamos a hacer dos elementos adicionales en este modelamiento que vamos a hacer acá. Lo primero es que vamos a tomar los datos en efectos a mes, vamos a decirle a los datos que no hay rango temporal de entrenamiento, vamos a dejarle todo el rango de tiempo disponible y vamos a dejarle todo el rango del tiempo en ventana de validación disponible. Vamos a dejar la validación predeterminada y vamos a permitirle adicional a esto hacer regresión por pasos, es decir, tenemos tres variables dependientes aquí metidas. Recordemos que está el tipo de proveedor que trajo la cuenta a la compañía, tenemos si su score crediticio bueno o malo, y también tenemos una variable que nos permite determinar básicamente el comportamiento del cliente con el producto. Estos son variables X que ingresan a predecir pues nuestra variable tiempo, y la inclusión por pasos nos permite seleccionar la mejor o el mejor subset de esas variables. Entonces volvamos a hacer el análisis teniendo en cuenta esta nueva reparametrización que estamos viendo aquí, que es el modelo de supervivencia restringido y el modelo de supervivencia no restringido. ¿Por qué no restringido? Porque las ventanas de tiempo están saliendo más libres de lo que fueron al inicio. ¿Okay? Aquí tenemos un comportamiento bastante diferente, un comportamiento un poco en donde los riesgos se permiten visualizar un poco mejor. Estos riesgos básicamente nos están diciendo algunos elementos particulares. El tiempo de supervivencia sigue siendo más o menos el mismo tiempo de supervivencia. Estamos diciendo que más o menos al mes 10 la probabilidad de que de que el cliente esté activo cerca del 83%, pero también estamos diciendo que más o menos a ese mismo momento el riesgo del cliente puede estar en un 2%, el riesgo de fuga. Esta es la curva empírica de supervivencia. Sin embargo, aquí podemos ver la competitividad de los riesgos, en donde el riesgo involuntario a lo largo del ciclo de vida es mucho más elevado que el riesgo involuntario. Sin embargo, el riesgo involuntario tiene su pico más alto cerca del mes 18, en donde la función de riesgo 1 y 2 básicamente es más o menos la misma. Si podemos entender un poco algunas de las gráficas que vamos a ver acá, vamos a mirar algunas temas importantes. Lo primero es dónde está la probabilidad de supervivencia, la probabilidad de supervivencia en dos momentos. Actualmente, por ejemplo, tenemos cerca de un 22% de clientes para quienes la probabilidad de supervivencia está entre el 11 y el 20%. La mayor probabilidad de supervivencia la tenemos acá con el 25% de los clientes que lo tenemos con una probabilidad de supervivencia entre 3 y el 11. Estos dos son los mayores grupos. Sin embargo, si hacemos la predicción a 3 meses, dentro de 3 meses, la predicción es que vamos a tener cerca de un 25% de clientes con una probabilidad entre 2 y el 8 y un % de permanecer activos y un 22% de clientes con una probabilidad de estar entre el 8 y el 3. Es decir, que tenemos en esencia cerca de 44% de clientes con probabilidades de permanecer activos en la compañía menores al 13%. Básicamente entonces estos dos targets serían los interesantes a poder digamos activar a través de una campaña. Tenemos estos dos grupos que en última requieren algún tipo de intervención desde campañas de marketing. Pero aquí no implica que hayamos terminado el análisis, porque básicamente hemos hecho una regresión y el análisis de los coeficientes es lo que nos va a permitir tener diferentes ejercicios particulares de cara a futuro. En esta visión lo que primero tenemos es la curva de supervivencia. Este factor que estamos viendo acá es el factor de supervivencia, en donde en el primer momento del tiempo, que es el mes 1 al mes 2, básicamente entre el mes 1 y el mes 2 la probabilidad de que el cliente esté activo es del 98%. Entre el mes 2 y el mes 3 la probabilidad baja al 96%, y la función de probabilidad de fallo o el hazard ratio o la probabilidad de fuga sube a 1. En el siguiente mes la probabilidad sube a 1.6, pero la probabilidad de supervivencia baja a 94, así sucesivamente hasta llegar al intervalo del mes 23 al mes 24, en donde la probabilidad de supervivencia del cliente, es decir, la probabilidad que el cliente esté activo es del 62 contra la probabilidad de fuga, la probabilidad de riesgo o el riesgo ajustado, que es 1.6. Esta es una curva descriptiva de los estimadores de supervivencia, que es con lo que arrancamos el análisis. Aquí ven una serie de parámetros del algoritmo
para poder entenderlos no implica no es necesario pues, poder tener en este momento una interpretación de estos, porque básicamente lo que nos está informando es lo que hizo el sistema a nivel de procesamiento. Sin embargo, y el número de iteraciones y las repeticiones del proceso que fue necesario hacer. Sin embargo, aquí ya entramos un poco al proceso mismo de interpretación, básicamente del proceso, porque aquí tenemos una variable que son los comportamientos que tuvo el cliente previamente al momento de la fuga. Y lo primero que vamos a tener es que hay un comportamiento y es que adiciona, mira, si el cliente adiciona servicios adicionales, la probabilidad, digamos, el tiempo de permanencia se acelera a 45 puntos. Sin embargo, cuando el cliente entra en deuda, por ejemplo, la probabilidad se acelera a un 24. Cuando empieza a incumplir 2, máximo 3 días la fecha de pago, decrementa el tiempo de supervivencia. Cuando cada pago que el cliente hace acelera la probabilidad de estar activo, y tenemos también algunos comportamientos especiales adicionales. Esto simplemente me está desagregando la fuga, pero es muy evidente porque este es el evento mismo como tal. Necesito poder comprender temas adicionales previos a eso. Por eso voy a volver a entrenar el modelo de supervivencia. Esta vez voy a pedirle a los datos, que me genere esta variable que es la causa por la que la gente se está yendo, la clasificación de la causa, la voy a rechazar porque no necesito entender el evento, necesito tomar algunos elementos anticipatorios para poderlo predecir, y en función de eso voy a actualizar todos los metadatos de la ruta, actualizo los metadatos y voy a volver a correr el modelo de supervivencia no restringido con estos cambios que acabo de presentarse. Esto básicamente lo que va a hacer es que la predicción sea un poco más ajustada a los ejercicios y a las necesidades, digamos, de predicción en este momento. Porque pues lo que estábamos metiendo como variable para predecir la supervivencia era como tal descriptores profundos de la fuga, pero no estábamos viendo, por lo tanto estábamos metiendo la misma variable fuga pero transformada como un predictor, y eso es meter una variable que entre comillas llamamos chismosa, pero que es una variable que no es necesariamente predictiva. Aquí ya tenemos un modelo un poco similar. Aquí ya, por ejemplo, podemos ver la validación del modelo. Recordemos que todo modelo de minería de datos lo que va a hacer es tomar las bases de datos tanto de entrenamiento en azul como de validación en rojo, y en diferentes niveles de profundización sobre la base de datos en particiones al 20, al 40, al 60, al 80%, va validando la concentración de las puntuaciones y el beneficio. Entonces aquí notemos que el comportamiento en la base de datos de entrenamiento es muy similar a la base de validación, y este comportamiento simétrico nos permite pensar que el modelo tiene una muy buena potencial de ajuste. Si miramos la mejora ajustada, notemos cómo esa mejora también es coherente a lo largo de las profundizaciones en la base de datos, y también lo podemos ver con el beneficio, que lo vamos a ir viendo creciente, y es básicamente un beneficio entre el 20 y el 60% de la base de datos, donde hay una maximización más allá de un 20% de beneficio. Digamos que la competitividad de los riesgos los seguimos viendo en los mismos momentos, lo mismo la curva de supervivencia. Esto no va a depender de los indicadores que yo ponga como X, porque en realidad son curvas empíricas, no se van a ver tan afectadas, pero sí me permite ver, por ejemplo, la tasa de riesgo y entender, por ejemplo, que actualmente tenemos aquí unos volúmenes de clientes. Por ejemplo, tengo este cliente de acá que es un 2,9% de clientes con riesgos mayores a 4%, más este cliente de acá que es el 1,18% de clientes que los tengo con riesgos superiores al 5%. Prácticamente podría decir que estos clientes que están acá, que es la predicción dentro de 3 meses de clientes que van a tener una alta probabilidad de fuga, y si amplío la ventana, tendría inclusive estos clientes que en predicción dentro de 3 meses van a tener una alta probabilidad de fuga superior al 3%, y serían clientes dignos de meter en una campaña de marketing y de automatizar esa campaña para evitar su fuga. Esta curva que tenemos acá es la curva al día de hoy, la curva con las estructuras de hoy, y esta es la curva predicha, básicamente a 3 meses o dentro de 3 meses, que es la ventana sobre la que pretendemos hacer esto. Habiendo visto estos indicadores, miremos algunos indicadores de bondad de ajuste, como el beneficio, que lo vimos graficado hace un momento,
función de riesgo promedio, que es un riesgo del casi 1%, la profundidad del 39 mejora por encima de 1, el estadístico de KS, que básicamente indica una coherencia entre las bases de validación y prueba, que es básicamente potente. Miremos ahora los indicadores para poder hacer y entender por qué se están yendo los clientes, porque en últimas el modelo muy interesante que nos ayuda a predecir, pero necesitamos entender por qué se está yendo el cliente. Si yo hago un ajuste por pasos, el último paso dentro del modelo de regresión me muestra unos coeficientes que son estos que están acá y que en últimas terminan siendo los estimadores. Cuando el cliente ingresa por el proveedor tipo 1, en efecto la hipótesis de negocio parece que se cumple, porque miren los coeficientes, el tiempo de fuga o el tiempo de permanencia del cliente se desacelera 35 veces si entra por el proveedor 1 y cerca de 67 veces cuando ingresan por el proveedor 2 y por el proveedor 3. Prácticamente solamente el proveedor 2 está siendo, digamos, haciendo poco propensos a los clientes para un tema de fuga. El indicador, digamos, de centrales de riesgo, cuando está malo, acelera mucho más la fuga que cuando está bueno, pero ambos en últimas están diciéndonos, acelerándonos la fuga. Y el tipo de plan en general no es un tema de producto, porque noten que independiente si está usando el plan 1 o el plan 2, realmente el plan está en positivo, lo que indica que no está desacelerando la fuga, por el contrario lo está acelerando. Como esto es son razones estimadores de verosimilitud, de máxima verosimilitud, indica entonces que estoy trabajando sobre una regresión logística también, como lo veríamos hace un momento. Para poder trabajar sobre esto, estos estimadores lo que tenemos que hacer es primero entender cuáles son significativos, y significativos serán todos aquellos que estén por debajo de 0.05. Y si yo miro básicamente el proveedor 1 tiene una representación, el proveedor 1 y el proveedor 2 tienen un impacto estadísticamente significativo, al igual que el score de data crédito y el producto. Entonces podríamos decir que los clientes, que tendríamos que hacer un trabajo sobre el proveedor 1 y sobre el proveedor 2, porque ambos están desacelerando, los clientes que ingresan por estos proveedores o por estos dealers están desacelerando la probabilidad de que el cliente permanezca activo en el tiempo, y en últimas indica que seguramente estos proveedores no están entendiendo el producto, lo están vendiendo de una forma inadecuada, están haciendo sobrepromesas y necesitamos hacer una intervención desde la gerencia central. También indica que como el indicador de nuestro producto de error es por debajo del 0.05 para el tipo de plan, y el plan tiene un coeficiente positivo, podríamos esperar de en últimas que en efecto esto no tenga un efecto realmente negativo. De hecho, más bien podría tener un efecto, digamos, el plan y el producto, en vez de desacelerar la fuga, la aceleran, y la aceleran casi 33 veces o 16, entre 16 y 33 veces, aceleran el tema del tiempo de permanencia del cliente. No es un problema de producto, el producto no me desacelera. En cambio, por ejemplo, el proveedor 1 estamos diciendo que está desacelerando casi 70 veces más probable la fuga que en comparación con otros segmentos. Entonces, básicamente la conclusión es un tema realmente del proveedor. En efecto, esta telco, como trae sus clientes a través de dealers, el dealer seguramente no está vendiendo ni posicionando correctamente el producto. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Como hicimos dos procesos, hicimos dos estructuras de modelamiento, voy a volver a correr esta estructura con la reparametrización que hicimos de la base de datos. Seguramente necesitamos hacer la selección de los mejores dos modelos, aunque en efecto vamos a escoger el modelo no restringido porque vimos que tenía un comportamiento un poco más adaptado, las curvas de mejora eran eficientes, y esto nos permitía pensar que es un modelo con capacidad predictiva relevante. Sin embargo, es necesario por la metodología y es necesario por ética también evaluar diferentes alternativas de modelamiento antes de comprometerse con una particular. Es por eso que siempre se trata de utilizar el nodo de evaluación. Sin embargo, esto es una aplicación, un nodo de modelamiento. No sabemos, vamos a demostrar algunos, digamos, temas que tendríamos a la hora de usar análisis de supervivencia en el miner. Porque en últimas, cuando se usa un modelo estándar como la red neuronal, un árbol de decisión, etcétera, que es un nodo ya contenido en el nodo de modelamiento, internamente la Enterprise Miner conlleva o se arrastra una serie de variables macro
que le permiten hacer al nodo de evaluación de modelos como la selección de la mejor alternativa de modelamiento posible dentro de los modelos que se le estén exponiendo. Sin embargo, a estas alturas no es tanto así viable cuando se tiene un modelo que no cuenta, pues que viene básicamente de aplicaciones hechas a partir de macros como este. Vamos a hacer entonces una breve pausa. Ok, entonces, básicamente a estas alturas tenemos una ecuación entrenada, que es el gran objetivo de un modelo de minería de datos. Poder controlar o establecer a partir de una ecuación el proceso predictivo, y esa ecuación básicamente se ve representada en un gran código que nos da una serie de instrucciones que nos permite, del tipo generalmente es una fórmula, un if, else, etcétera, que nos permite llegar a la estimación final. Con este activo analítico, porque es un activo analítico, básicamente vamos a poder entender algunos temas relevantes, como por ejemplo poder predecir casos futuros. Entonces tenemos una base de datos adicional de casos nuevos que todavía nos, de clientes que no se han ido, de clientes que se actualizaron adicional a eso. Podemos usar un nodo. Ese nodo generalmente está en el tema de evaluación, en donde vamos a usar un nodo score, en donde vamos a ponerle la puntuación a los clientes nuevos. Estos clientes, como les digo, son clientes que no entraron en la base de datos de entrenamiento ni de validación, pero sí están con nosotros y son clientes para quienes tenemos que definir si se hace o no una campaña, entender cuáles son sus momentos de riesgo y en función de eso poderlos accionar. En ese orden de ideas necesito aplicar toda esta lógica cuantitativa de modelamiento que hicimos a estos nuevos casos para poder definir una ruta o una acción, una estrategia. Entonces aquí lo que está haciendo el nodo de puntuaciones es coger la estructura lógica y matemática de la fórmula entrenada en el modelo anterior y aplicársela a nuevos datos. ¿Cuál es el resultado? El resultado pues va a ser básicamente la aplicación de un código, pero adicional a eso vamos a poder ver unos datos que es básicamente la predicción que se va a hacer para algunos clientes. Entonces, estos datos de scoring nos van a mostrar en efecto que tenemos un Activation ID, que es un cliente, un tema, diferentes clientes que entraron por diferentes proveedores, que tienen un tipo particular de plan, que tienen unos indicadores en su riesgo de crédito, y vamos a tener entonces aquí algunas probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de supervivencia más baja la encontramos en estos clientes, y yo esperaría ver además adicional a eso la función de riesgo predicha. La función de el riesgo más alto lo tienen estos clientes de acá. Entonces podríamos empezar a hacer algunas campañas con estos clientes que tienen altísimo riesgo, manteniendo grupos control y grupos de campaña para poder hacer posteriormente un análisis de respuesta incremental y entender cuál fue el impacto real de la campaña y el beneficio. Por lo pronto entenderíamos que todos estos segmentos de clientes son los clientes a los cuales tendríamos que empezar a bloquear a través de bloquearles la fuga a través de una promoción, una promesa, etcétera. Finalmente, aquí tenemos el tiempo predicho, que es una cosa importante en el modelo de supervivencia, porque en el futuro se espera que este cliente viva 25 meses. Este cliente se espera que viva 25, 24, 23 meses, y es básicamente una de las bondades de los modelos de supervivencia, no solamente predecir la probabilidad de fuga, sino cuánto tiempo permanecerá activo el cliente. Haciendo entonces un recuento de lo que hicimos el día de hoy en la demostración, lo que hicimos básicamente fue cargar unos datos. Estos datos son de una telco hipotética en donde contamos con un ID, el tipo de dealer que vendió el producto, la fecha de activación y desactivación del cliente, el tipo de plan, el score de data crédito y el tipo de fuga que exhibió, donde 0 es no fuga, 2 es voluntaria, 1 involuntaria. Después de haber hecho esto, partimos los datos. Partimos los datos quiere decir que la base de datos original la dividimos en entrenamiento y validación, 60 de entrenamiento, 40 de validación, para poder tener dos bases donde una entrenar el modelo y otra validarlo. Hicimos el modelamiento de supervivencia, en donde tuvimos una curva de supervivencia empírica, una curva de competitividad de riesgos, porque había dos riesgos, el riesgo de fuga voluntaria y voluntaria convivían en simultáneo. Teníamos una curva
de concentración que nos permite ver que el comportamiento de la base de entrenamiento y validación era coherente, y teníamos algunos otros indicadores para analizar el proceso mismo de la fuga, y eso fue lo que hicimos. Encontramos que había un 21% de clientes con una fuga muy baja, un riesgo muy bajo tanto en el tiempo predicho como 3 meses después. También encontrábamos que había, por ejemplo, un 16% de clientes con una probabilidad de permanecer activos muy alta, tanto hoy como a 3 meses. Mismo proceso se vino desarrollando entonces con una reparametrización que hubo del modelo, y finalmente lo que hicimos fue traer unos datos de clientes que necesitaban nuevos, que no estaban dentro de la base original, para tratar de entender y predecir sus scores de fuga en función de toda la lógica cuantitativa de la formulación anterior de supervivencia, y el resultado nos da básicamente una tabla que contiene las predicciones, diferentes tiempos a futuro, y estas predicciones nos permiten detectar clientes con un alto riesgo para poder hacer algún tipo de intervención adicional. De esta manera es como generalmente sugerimos abordar los retos de variables como duraciones a partir de análisis de supervivencia. Esperamos que esta demostración haya sido de utilidad. Gracias.